¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta serie que hemos estado compartiendo llamada Las Charlas Pastorales. Estamos en la temporada número 3. Hoy es el episodio número 5, que corresponde al viernes 10 de abril. Se le conoce como Viernes Santo. Bueno, pues estamos en la semana de la Pasión de Cristo. Hemos tratado acerca de los sucesos en ese día, o en cada día, y entonces pues el día de hoy corresponde precisamente a lo que sucedió allí en la cruz, o por lo menos en ese día. Básicamente sucedieron algunas cosas interesantes desde la madrugada o casi toda la noche. Para empezar, Jesús es presentado ya por la mañana o muy temprano, quizás en la madrugada, ante Pilato para ser juzgado por él y luego después Pilato lo envía a Herodes. Herodes ahí quiere sacarle algún milagro, ¿verdad? Y todo eso. Jesús ni siquiera le responde palabra y luego lo regresan otra vez a Pilato. Después, ¿verdad? Es sentenciado. Y antes de ser sentenciado, ¿verdad? Ya después de que es sentenciado y antes de ser llevado al Calvario, vienen los azotes. Es azotado Jesús. Después, ¿verdad? Es llevado hasta el Calvario. Si usted recuerda alguna de estas películas o si la está viendo en esta semana, pues ahí se va a acordar, ¿verdad? Que Jesús es azotado y luego después tiene que cargar la cruz hasta lo que es el Monte de la Calavera o el Calvario, ¿verdad? Que es una pequeña montaña que estaba en las cercanías de Jerusalén, ¿verdad? De donde es llevado y allí es crucificado. Estando en la cruz, Jesús estuvo durante 6 horas en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, vivo allí colgado del madero, ¿verdad? Crucificado, clavado en esos maderos, ¿verdad? Y sucedieron varias cosas allí que se reconocen como las famosas 7 expresiones o 7 palabras de Jesús, que tradicionalmente en algunos lugares, ¿verdad? Pues hay estas cosas, ¿no? De visitar los 7 altares, 7 templos, como tradicionalmente se utiliza en el romanismo, pero que surgen precisamente de las 7 palabras de Jesús, ¿verdad? Ahí en la cruz, que solamente es una tradición, obviamente no tenemos que hacerlo, y menos ahorita porque están cerradas las iglesias, ¿verdad? O no hay reuniones, no hay actividades, ¿verdad? Pero bueno, ahora, ¿qué fue lo que dijo e hizo Jesús en la cruz? Bueno, aquí les va la primera cosa, ¿verdad? Que nosotros tenemos es que dijo las primeras palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue lo primero que dijo. Perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Después los soldados se repartieron la túnica que Jesús tenía, que era prácticamente lo único que llevaba puesto, ¿verdad? Y luego después también vemos cómo muchas personas alrededor de la cruz estuvieron injuriando a Jesús. O sea, había gente espectadora que lo único que hacía era burlarse de Jesús y le gritaban y decían: si eres Dios, bájate de la cruz, ¿va? Ahora Jesús no se bajó no porque no pudiera bajarse. Jesús no se bajó de la cruz y se aferró a ella por amor a nosotros. Y eso es algo que ellos en aquella época no lo entendían así. Nosotros lo vemos ahora con mucha facilidad. Él creó el árbol de donde sacaron el madero para crucificarlo, o los maderos para crucificarlo. Él creó las rocas de donde sacaron el metal para los que hicieron los clavos con lo que lo crucificaron. Él creó a las personas que lo estaban crucificando. Él podía bajarse de la cruz, pero no lo hizo no porque no pudiera, sino porque no quiso hacerlo, porque se aferró a ella por nosotros. Luego, ¿verdad? También entre las burlas que había, una de ellas era, decían ellos: a otro salvó, que se salve a sí mismo. Y bueno, también los soldados se burlaban de él, ¿verdad? Y le ofrecían vinagre, ¿verdad? Y otra vez: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y luego viene la conversación con los malhechores, en donde uno de ellos se burlaba de Jesús y el otro le dice, ¿verdad? No te burles, Él es un justo. Y luego le pide al Señor, ¿verdad? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él había creído que realmente Jesús era el Mesías.
Y entonces, ¿verdad? Responde Jesús y le dice, ¿verdad? Que te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón arrepentido fueron de las primicias, ¿verdad? Que Jesús hizo o tuvo, ¿verdad? Cuando muere se lo lleva al cielo, ¿verdad? A este ladrón arrepentido. Otra cosa que también sucede, ¿verdad? Es las palabras que Jesús le dedica o le habla a su madre y a Juan, el discípulo, o uno de los discípulos, el discípulo joven, ¿verdad? Le dice, he ahí, ¿verdad? Le dice a la mamá, mujer, ahí tu hijo, y a Juan le dice ahí tu madre. Y a partir de ahí, Juan se hizo cargo de la madre de la naturaleza humana de Jesús, llamada María, más conocida que nada, ¿verdad? Y ella, a partir de ahí, vivió con Juan. Él se hizo cargo de ella, porque Jesús se hacía cargo de ella. Y la razón, posiblemente José ya había fallecido para esta época, no aparece en escena. Otra de las cosas que suceden allí es el asunto de las tinieblas. O sea, hubo un manto de tinieblas que comenzaron allí, ¿verdad? Sobre todos esos lugares hasta la hora novena, desde la hora sexta hasta la hora novena, o sea, de las 12 hasta las 3 de la tarde, ¿no? Y bueno, ahí es donde comienza también Jesús a hablar con su Padre Celestial. Y le dice, ¿verdad? Al Padre, Señor, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí es donde le dice otras de las 7 expresiones de Jesús, ¿no? ¿Por qué me has desamparado? Otra de las frases es que tuvo sed. Me llama la atención esta frase, tuvo sed, aún en medio de todo lo que estaba viviendo y experimentando, ¿verdad? En ese momento, Jesús alcanza a decir, ¿verdad? Tengo una sed que me quema. Yo me imagino que con las heridas, con el desangramiento que había tenido, ¿verdad? Y toda esa cansancio, tierra, el sol, ahora ya no había sol, había tinieblas, ¿verdad? Pero esa situación terrible, ¿no? De la enfermedad que de alguna manera estaba teniendo por causa de las heridas, ¿no? Luego, después de decir, tengo sed, la frase consumado es. Y la última de las palabras es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, entregó el espíritu y murió Jesús. Murió bien muerto. Lo bajaron de la cruz inerte. Su espíritu se había ido de su cuerpo. El cuerpo estaba totalmente flácido. Lo bajan, lo llevan, lo preparan y lo sepultan, ¿verdad? Allí en el famoso Santo Sepulcro, ¿verdad? En una cueva que iba a ser utilizado para una sepultura de otra persona, pero que la habían conseguido para él, ¿verdad? Para sepultar ahí a Jesús. Pero claro, también lo habían preparado porque de alguna manera los judíos todavía tenían algunas costumbres que habían aprendido miles de años antes de los egipcios de preparar los cuerpos o embalsamarlos, ¿verdad? No de la misma manera exacta, pero sí. Entonces Jesús es preparado, su cuerpo lo llevan y lo dejan allí, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que tenemos acerca de la crucifixión de Jesús. Me gusta mucho la película La Pasión de Cristo. De cuando en cuando veo algunas partes de la película porque me llama la atención, ¿verdad? Cómo el productor y los actores que aparecen ahí en esta película, ¿verdad? Dramatizan de una manera muy acertada, en mi opinión, ¿verdad? De cómo fue la crucifixión de Jesús. Y sí, efectivamente fue cruenta, fue sangrienta. Me acuerdo cuando apareció aquí esa película hace muchos años, que la trajeron a México, la película La Pasión de Cristo. Andaban diciendo que los niños no deberían de verla porque era demasiado sangrienta, ¿no? Y era para jóvenes, adultos y todo eso. Y bueno, esa situación, ¿verdad? Es media chistosa porque están tan acostumbrados los niños a ver violencia en las pantallas, ¿verdad? Que pues eso no era tanto, pero a final de cuentas, de todos modos sí fue algo sangriento. Jesús muere en la cruz, pasa 6 horas allí pendiendo de los clavos que lo tenían pegado ahí a la cruz, y muere por nosotros, murió por ti, murió por mí.
Y cuando uno recuerda todo eso, uno se pregunta si valió la pena. Yo creo que valió la pena, por supuesto. La iglesia es el resultado de ese sacrificio de Jesús. Pero no solamente la iglesia misma, sino tantas personas que han venido a la salvación a través de la sangre de Cristo. Quizás faltas tú, que me estás escuchando y viendo. Necesitas entregarle tu vida a Jesús. El hecho de que Él haya ido a la cruz no lo hace automático, sino más bien tú le entregas tu vida a Jesús. Crees que lo que Él hizo en la cruz es suficiente para perdonar y salvarte de todos tus pecados. Y entonces, al creerlo, al declararlo, al confesarlo y al recibirlo en tu corazón, sucede el milagro de la salvación. Y entonces tú pasas a ser de Él. Él vino para rescatarte de las tinieblas a la luz. Y eso es la salvación, esa es la redención. Pagó el precio por ti. Ojalá que tú que me estás escuchando puedas entregarle tu vida a Jesús. Y lo puedes hacer solamente con que tú lo quieras y le digas: Señor, aquí estoy. Perdona mis pecados, me entrego totalmente a ti. Perdóname por todo lo que he hecho y creo en ti. Si tú haces esta oración y la haces sinceramente, la salvación sincera de parte de Dios será para tu vida. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en la charla pastoral, que ya es el episodio número 6 de esta temporada número 3 que estamos hablando durante este tiempo. Dios te bendiga. Hasta mañana.